para que yo no me aparezca. Ahora sí. 5, 4. Buenos días. Continuamos con el programa. De nuevo agradecer a los organizadores. Vamos a hablar sobre las lesiones masivas del manguito rotador. Soy Paul Patiño Robles, cirujano de hombro y trabajo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vamos a hablar acerca de los conceptos y manejo de esta patología. Las lesiones masivas del manguito rotador son difíciles porque en un 30% de estos desgarros no vamos a poder lograr cubrir el 50% de la huella del manguito rotador, por lo tanto vamos a tener reparaciones parciales, lo cual ya es un problema. Existe una alta posibilidad de ruptura, hasta un 80% de los casos, y un 94% de estas rupturas la falla va a ser en la interfase hueso, por lo tanto tenemos que hacer fijaciones muy seguras. En general corresponde a un 20 a un 40% de las lesiones del manguito rotador, por lo tanto las lesiones masivas no son infrecuentes. El concepto no está muy claro, no hay un consenso sobre esto. Gerber indica que dos tendones continuos lesionados hacen una lesión masiva del manguito rotador. Burkhardt indica que tiene que haber 2 centímetros a lo largo coronal y ancho sagital para tener una lesión masiva con diferentes configuraciones en L, crecientes, en U y otras más. Paté indica que tiene que haber el compromiso de 2 tendones con un tendón supraespinoso retraído en los 3 estagios que todos ya conocemos. Para Cofield, una lesión masiva es aquella que es mayor a 5 centímetros de medial hacia lateral cuando la medimos. Collin, en un trabajo muy interesante del 2017 y que probablemente sea el concepto, la clasificación más aceptada, divide las lesiones masivas en 5 componentes que van desde la A hasta la E, y los 3 primeros componentes, el papel del subescapular es muy importante, tanto en su parte superior como en su parte inferior. Por lo tanto, es un concepto y una clasificación que tenemos que tenerla en cuenta porque aparece en muchos trabajos publicados. Todavía no nos queda claro el concepto y la clasificación de manera muy específica porque no hay consenso. Hay muchas revisiones que no logran terminar de definir claramente la lesión. También es importante saber la irreparabilidad de esta lesión masiva, si bien existen datos clínicos que nos puedan orientar. La definición de irreparable está en desarrollo. Burkhardt indica que esta definición es durante la cirugía, no así antes, pero tiene que haber algunos datos preoperatorios que en la consulta o en el consultorio nos permitan definir si esta lesión va a ser reparable, de alguna forma va a ser reparable o no. Y estas imágenes básicamente van a ser por resonancia magnética y radiografía. Por ejemplo, tener una lesión paté tipo 3 nos va a indicar una posibilidad de reparabilidad. Un tamaño de lesión de medial a lateral con un punto de corte mayor a 36 milímetros nos indica irreparabilidad. El tamaño anteroposterior medida una vista sagital con un punto de corte mayor a 21 milímetros o un gutalier mayor a 3 nos indican la posibilidad de irreparabilidad. El signo de la tangente positivo, todos lo conocemos, no voy a incidir en cada uno de estos datos, también irreparabilidad. El grado de ocupación, según Tomasiu, también nos puede indicar un grado de irreparabilidad, aunque algunos trabajos indican que es muy relativo, porque cuando traccionamos los tendones al momento de repararlos, vamos a lograr mejorar el grado de ocupación. La distancia cromohumeral probablemente sea el parámetro radiológico que está presente en la mayor parte de los trabajos, y con un punto de corte de 7 milímetros, si es mayor a este, tenemos la posibilidad de reparabilidad, o una distancia glenohumeral mayor con un punto de corte mayor a 5 metros. Es importante definir y tener esto en mente para poder explicarle al paciente y nosotros tener un plan quirúrgico en caso de que nuestra lesión sea irreparable y poder hacer todas las consideraciones y gestos quirúrgicos para poder solucionar el problema del paciente. El riesgo de ruptura va a implicar que por cada centímetro de extensión de la lesión aumente 2 veces la posibilidad de riesgo de lesión, o que si existe un compromiso de un segundo tendón, aumenta 9 veces esta posibilidad de riesgo. También este riesgo de relesión puede ser valorada de manera relativa radiológicamente midiendo el ángulo crítico. Benedetto, en un trabajo muy interesante, indica que un ángulo crítico mayor a 35 milímetros, sobre todo en lesiones grandes, nos da la posibilidad de relesión al momento de hacer la reparación. Si bien no existe un consenso claro sobre esto, es algo que también tenemos que tener en cuenta. Otro concepto que tenemos que tenerlo bastante claro es la pseudoparálisis y la pseudoparesia.
saber que no es una limitación por dolor, sino es una limitación real, funcional, como Greenspan lo indica. Toqué, hice un trabajo el 2017, intentó clasificar estas lesiones y es algo que debemos de conocerla todos. La pseudoparálisis como una lesión masiva del manguito rotador en la que no existe ningún grado de elevación y con una elevación pasiva presente, y la pseudoparesia también es una lesión masiva con una posibilidad de elevación activa hasta 90 grados y con una elevación activa y con una elevación pasiva también presente. Creo que el utilizar grados en la definición de pseudoparálisis es muy complejo. No establecemos claramente las fronteras de esta definición. Por lo tanto, tal vez sea mejor definirla en términos de la posibilidad de levantar el brazo en el plano vertical o hacerlo en el plano horizontal. En este caso, la pseudoparálisis, como la posibilidad de no mover el brazo en el plano vertical, es una definición, creo que también podemos aceptarla. La lesión del subescapular tiene un papel importante en la reparación de las lesiones masivas, sobre todo. Si no la reparamos, si no nos dirigimos específicamente para restablecer todos estos puntos que están en la diapositiva, vamos a tener hasta un 53% de falla en nuestra reparación, que ya de por sí es compleja por la posibilidad de relesión y que puede aumentar más o fallar más si no reparamos adecuadamente el subescapular. Tratamientos, hay muchas opciones, muchos algoritmos, vamos a mencionar algunas de ellas rápidamente porque cada una de estas es un capítulo que necesita una presentación aparte por cada una de ellas. Hacer un tratamiento no quirúrgico es útil y nos da una mejoría de hasta un 40% si es una masiva sin pseudoparálisis y con una fuerza de acople compensado, sobre todo en gente mayor con un programa de rehabilitación adecuado. Tienen malos resultados con ya una artropatía presente o un Gutalier mayor a 3. Saber que cuando nos aceptamos hacer un tratamiento de este tipo, en 4 años podemos tener una lesión irreparable, como lo identifica Romeo en un trabajo del 2016, y que va a tener un 60% de fallas. Por lo tanto, va a estar limitado a un grupo muy específico de pacientes. El tratamiento no quirúrgico con biológicos como el PRP o el aspirado células madre, que es lo que la FDA aprueba, todavía es controversial, con resultados controversiales, aunque este último año han aparecido trabajos nivel 1 que indican que el PRP puede ser útil. Todavía hay que esperar trabajos, una mayor cantidad de trabajos para poder definir. Y definitivamente las células madre como tales, excepto el aspirado, no están aprobadas por la FDA, por lo tanto tenemos que tener cuidado al utilizarlas. La artroscopía podemos hacerla en las lesiones masivas, aunque nos da cuando la hacemos una sensación de que no hicimos lo suficiente. Es útil como salvataje en pacientes con dolor, tratando el bíceps como una fuente de dolor precisamente, ya sea con tenotomía o tenodesis, en la que no esperamos una expectativa funcional, una mejoría funcional importante, con un resultado hasta un 73% según algunos autores y que pueden mantenerse a 2 años. Por lo tanto, en algún grupo también especial de pacientes podemos utilizarla, lo cual en nuestro caso no es opción. Preferimos incluso las reparaciones parciales, que son definidas aquellas en las cuales la huella va a ser cubierta en un menos del 50% con nuestra reparación. Tiene buenos resultados según las escalas de valoración funcionales de hombro, las diferentes escalas, y Google indica incluso que las reparaciones parciales y completas pueden tener resultados muy parecidos, aunque la ultrasonografía hecha 2 años nos va a mostrar que existe una falla estructural en la reparación, pero que los resultados se mantienen en cuanto a función y en cuanto a dolor, sobre todo para el paciente. Estas lesiones parciales, si las asociamos a algunos gestos, como por ejemplo las transferencias tendinosas, pueden ser incluso más útiles. La reparación completa es lo ideal y la definimos como aquella en la que podemos cubrir más del 50% de la huella del manguito rotador. Añadir gestos como la del Rip Stop, que fue publicada por Burkhardt, nos da una mayor potencia en cuanto a nuestra reparación. Incluso hacer medializaciones que van desde 3 a 10 milímetros nos van a ser muy útiles, no van a afectar la biomecánica del hombro y sí van a tener impacto en la abducción y en la mejoría de nuestra potencia de la reparación funcionalmente. Miller nos indica que debemos de siempre utilizar doble fila en estos casos. La reconstrucción capsular también es una opción de tratamiento que tiene un 70% de éxito en manos expertas, lo que significa que existe un 30% de fallas, lo cual la hace de alguna forma inaceptable para la mayoría de nuestros pacientes.
tener igual un grupo indicado de pacientes, sobre todo jóvenes sin artrosis, sin pseudoparálisis, porque sabemos que no revierte la pseudoparálisis, en la cual podemos utilizarla. Mi jata reporta los mejores resultados con fascia lata y definitivamente los trabajos recientes nos indican que un injerto dérmico celular menor a 4 con menor a 4 minutos de espesor va a fallar. Nosotros utilizamos el injerto de tendón calcáneo que tiene un espesor mayor. El problema en nuestros países son los costos, pero es una opción que debemos de considerar, aunque todavía faltan estudios comparativos aleatorizados entre aloinjertos y autoinjertos que nos indiquen claramente cuál es el mejor camino. Tiene indicaciones precisas por el alto porcentaje de fallas y saber que no vamos a revertir la pseudoparálisis con este tipo de tratamiento. El balón, que para algunos cirujanos incluso no es una cirugía como tal, pero es algo que lo tenemos en manos. Haciendo una revisión encontramos 14 estudios, dos de ellos controlados, randomizados, en la que hacen una evaluación de este tipo de tratamiento y nos indican éxito en todas ellas. Un trabajo apenas publicado en el 2018 indica que el beneficio es relativo, solo 40% de los pacientes van a beneficiarse con este tipo de tratamiento, pero es una opción que tenemos en algunos pacientes, sobre todo mayores. Las transferencias musculares están muy en boga, latissimus dorsi para la insuficiencia del póstero superior, sabiendo toda la controversia, incluso que el latissimus dorsi en general en sus transferencias genera por la alta posibilidad de falla. El pectoral mayor para la insuficiencia anterosuperior del subescapular también es útil. La que está muy en boga, el trapecio inferior para lesiones posterosuperiores, si bien tiene resultados iniciales preliminares muy buenos, sobre todo por el autor, Hassan El-Bassan, habrá que esperar todavía los resultados por terceros, pero es una opción a considerar. La prótesis reversa es la que mejores resultados tiene, son más predecibles, sobre todo en pacientes con artropatía severa. Esta sí es la que revierte la pseudoparálisis. Los diseños lateralizados son los que mejores resultados nos producen, incluso en casos de que tengamos insuficiencias del subescapular, tanto para la rotación interna e incluso para la rotación externa, son los que mejores resultados nos ofrecen. Pueden lograr hasta un 90 por grados de flexión o de abducción, incluso si tenemos un deltoides intacto más bien, y con complicaciones cada vez menores. Por lo tanto, es una opción a considerar. Como conclusiones podemos decir que hay que reparar cuando se pueda, incluso las reparaciones parciales son muy útiles. En jóvenes en las que no existe artrosis, la reconstrucción capsular superior o las transferencias pueden ser útiles. En mayores, las irreparables sin artrosis, el balón o la prótesis reversa son las mejores indicaciones. Y saber que las transferencias es una opción que depende de nuestra experiencia y que en definitiva nos van a también ayudar, sobre todo en estos pacientes jóvenes. También saber que la única que revierte la pseudoparálisis es la prótesis reversa al momento de manejar una lesión masiva. Muchas gracias por su atención.